Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Cadavid, soy candidato a doctor en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia y actualmente pertenezco al grupo de investigaciones pirometalúrgicas y de materiales GIPIME. También hago parte del grupo de investigación de materiales y recubrimientos cerámicos GIMACIR. El día de hoy, gracias a la invitación que me ha hecho la Revista Colombiana de Materiales a este primer encuentro de proyección térmica, pues les voy a hablar un poco de las características de la llama oxiacetilénica para proyección térmica. Vale la pena recordar entonces que este proceso nos permite elaborar recubrimientos a partir de materiales con diversas composiciones químicas. La materia prima para este proceso generalmente se encuentra en forma de polvo, ya sea seco o en suspensión, el cual se inyecta a una fuente térmica, la cual se encarga de fundir o llevar estas partículas a un estado de viscosidad adecuado que permita el crecimiento del recubrimiento cuando impacte sobre un sustrato. Cabe aclarar que la fuente térmica puede ser plasma generado por arco eléctrico, por combustión, entre otras. Sin embargo, pues hoy nos enfocaremos en la combustión oxiacetilénica. Estos recubrimientos tienen varias aplicaciones, ya sea en la industria de energía, aeronáutica, médica, textil, entre otras. ¿Por qué se utiliza la acetilera en ese tipo de combustión? Pues este, a diferencia de los otros hidrocarburos, es el que genera mayor temperatura cuando reacciona, pues en la reacción de combustión. Esto es debido a que la molécula tiene una entalpía de formación bastante alta, de 8.714 kJ por kilogramo. La descomposición o la combustión del acetileno se da en dos etapas. Una primera etapa en la que reacciona con el oxígeno para formar monóxido de carbono e hidrógeno. Una segunda etapa también en la que también reacciona con oxígeno, los productos de la primera, y va a formar dióxido de carbono y vapor de agua. Aquí les presento la reacción global, la cual produce 1.300 kJ por mol de energía. Es importante el conocimiento de estas etapas porque se van a ver reflejadas en la física o van a ser visibles en la llama oxidetilénica. Si observamos una llama normal, va a tener una zona de mezcla de gases, pues en esta no se va a dar la reacción aún, va a tener una zona primaria, esta zona primaria está relacionada a la primera etapa de la reacción y la zona secundaria relacionada a la segunda etapa de la reacción. Esto es de vital importancia porque si medimos la temperatura de la llama a lo largo de la misma, vamos a ver que el pico de máxima temperatura se encuentra en la zona primaria, donde se da la primera etapa de reacción. Entonces, si quisiéramos fundir un material de alto punto de fusión, pues lo ideal sería que su tiempo de permanencia en esta zona fuera mayor. ¿Y cómo modificamos ese tiempo de permanencia? Pues aumentando o disminuyendo la longitud de la zona primaria. Esto se puede lograr con la inyección de más o menos oxígeno a la combustión, a la reacción de combustión. Si adicionamos menos oxígeno que el necesario para que se dé una reacción, una relación estequiométrica, pues obtendremos una llama reductora o carburante. Si adicionamos un oxígeno, pues el suficiente para que se dé la relación estequiométrica, tendremos una llama neutra y pues en exceso obtendremos una llama oxidante. Vemos como en la figura se dibujan diferentes longitudes de las regiones de la zona primaria. Esto es debido a que la inyección de oxígeno modifica esta zona. Sin embargo, zonas primeras más largas van a tener una consecuencia en la temperatura global de la llama. Vemos en la figura de abajo cómo al aumentar el flujo de oxígeno en la producción de esta llama va a disminuir la temperatura global de la misma. Esto es debido a que los gases que no participen en la reacción de combustión pues van a enfriar la llama. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles. O sea, una zona primaria más larga permitirá un tratamiento térmico de mayor tiempo a la partícula, sin embargo, en modo global va a disminuir la temperatura de la llama. Esas son características y variables que debemos tener presentes. En la Universidad de Antioquia entonces quisimos corroborar esto experimentalmente y además encontrar las longitudes reales de la zona primaria y la zona secundaria de la llama oxiacetilénica, pues para optimizar así los parámetros de proyección térmica. Entonces, con nuestra antorcha, una antorcha Eutectic Castoleum Terodin 2000, se produjo esta llama en la que usamos un flujo de acetileno constante de 22 litros por minuto y variamos la relación volumétrica de oxígeno. Vemos entonces que se obtuvo una llama reductora con una relación de 1:1,4, una llama neutra con una relación de 1:1,7 y llamas oxidantes con relaciones de 1:2,5, 1:3,2 y 1:4.
Vemos efectivamente que la longitud de la zona primaria crece a medida que aumenta la cantidad de oxígeno inyectado. Comienza en 6,7 y termina en 8,7 para la llama más oxidante. Entonces es importante, como les decía, porque cuando la partícula recorre esta llama, si va a estar más tiempo en la zona primaria, pues va a tener mayor, va a tener un tratamiento térmico más prolongado que le va a permitir llegar a ese estado de viscosidad adecuado que necesitamos. Otra ventaja de conocer estas distancias es, como ya había mencionado, la optimización de variables, como por ejemplo la distancia al sustrato. Si ubicamos el sustrato demasiado lejos de la llama, pues la partícula saldrá de esta y le dará tiempo de enfriarse y solidificarse de nuevo. Es por eso que estas distancias son de vital importancia. Otro factor que debemos tener en cuenta de la llama oxiacetilénica es que esta no es fija, como vimos en las fotos anteriores. Esta es fluctuante y esa fluctuación va a depender de la presión de los gases y el volumen de los mismos al momento del proceso. Vemos al lado izquierdo fotogramas tomadas de un video de alta velocidad de la llama oxiacetilénica, de los cuales podemos ver que hay una repetición de patrones de imagen. Este patrón nos permite hacer un cálculo con el tiempo de la frecuencia de soplo o frecuencia de fluctuación de la llama. Esta frecuencia vemos que se estabilizó después de, o más bien a partir de una relación de gases de 1 a 1,7 donde se obtenía la llama neutra. De ahí en adelante fue estable. ¿Por qué es importante esa estabilidad de la llama? Porque si tenemos dos partículas que recorren el mismo camino, pero en diferentes tiempos, lo ideal sería que ambas estén sometidas al mismo tratamiento térmico para así lograr un recubrimiento homogéneo. En el caso contrario, si no reciben el mismo tratamiento térmico, habrá mayor heterogeneidad en la estructura del recubrimiento. Otro factor a tener en cuenta. Así como en modo resumen, quería pues comentarles la selección o los parámetros que deben tenerse en cuenta para la selección del tipo de llama oxiacetilénica. Pues partiendo de la materia prima y conociendo su temperatura de fusión, su conductividad térmica, pues tendremos que pensar qué será más apropiado para ella, un tratamiento térmico prolongado o un tratamiento térmico corto, teniendo en cuenta que el tratamiento prolongado tendrá menores temperaturas globales, por lo que había mencionado antes, de mayor volumen de oxígeno necesario, mientras que el tratamiento corto pues tendrá menor tiempo pero mayores temperaturas. Estos dos tratamientos térmicos estarán relacionados entonces con el tiempo de residencia de la partícula en la llama, lo cual depende de la longitud de la zona primaria. Todo esto puede controlarse entonces con el tipo de llama, ya sea reductora, neutra u oxidante, lo cual depende de la relación de gases. Esto nos permitirá también tener en cuenta la estabilidad de la llama por un lado y no nos podemos olvidar de las posibles interacciones de la materia prima con este tipo de llama. En el caso de los cerámicos, pues no es mucho inconveniente, pero si hay materiales que pueden oxidarse o reducirse, hay que tener esto en cuenta porque puede afectar la estructura del recubrimiento. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles hoy con respecto a la llama oxiacetilénica. Espero la información les sea de bastante utilidad. De nuevo quiero darle muchas gracias a la revista Colombiana de Materiales por esta invitación y a desearles a todos una muy feliz tarde.